¿Sabías que los átomos no es lo más pequeño que existe? Existen unas partículas que son más pequeñas todavía de lo que es un átomo. Si no sabes a qué partículas me estoy refiriendo, quédate conmigo en este video. Hola y bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a platicar sobre cuáles son esas partículas que podemos encontrar dentro de los elementos químicos, ya que los átomos no son las partículas más pequeñas que existen. Hay otras más pequeñas que están adentro de estos, y es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Pero antes de que iniciemos con el video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y para entrar en tema, te comentaba al inicio que el día de hoy vamos a platicar sobre cuáles son estas partículas que podemos encontrar adentro de los átomos. Normalmente reciben el nombre de partículas subatómicas y ese es el nombre del subtema del día de hoy. Vamos a tratar de conocer cuáles son las características más generales de estas partículas subatómicas que podemos encontrar en cada uno de los átomos que existen, así como cuáles son sus funciones en el átomo. Vamos a comenzar entonces. Primero, como un breve recordatorio de lo que era el átomo, te dejo en pantalla una definición de este. Cuando hablamos del átomo nos referimos a que es la forma más pequeña de la materia que contiene las propiedades de un elemento químico. Por lo tanto, va a haber átomos de cada elemento que existe. El átomo sigue siendo la parte más pequeña de la materia que cumple con todas las condiciones y propiedades de cada elemento. Sin embargo, los átomos están formados a partir de otras partículas, además de un núcleo, y unas de estas partículas reciben el nombre de electrones, los cuales se encuentran alrededor del núcleo y estos se encuentran girando. Creo que esta imagen que puedes ver a un ladito es un modelo del átomo muy común y generalmente es el que la gente ubica. Este es el que la gente más comúnmente ubica y a partir de él es que podemos trabajar. Quiero que veas ya de entrada lo que podemos ver al centro, que es el núcleo, y alrededor tenemos algunas bolitas con un signo negativo y a estas son a las que nos referimos como los electrones. Si te has preguntado alguna vez por qué se representa así al átomo, por qué se le da esa forma y por qué no se le ha dado otra forma diferente, tal vez alguna más sencilla para estudiar, bueno, la respuesta la encuentras ahora mismo en pantalla. Quiero que veas esta imagen porque esta imagen nos representa cómo es que se ha visto un átomo en la vida real, a partir de la experimentación y de distintas técnicas con herramientas para poder ver esta escala atómica de los elementos, hemos podido encontrar que los átomos tienen esa forma que representamos en los modelos. Si bien no se queda quieto un átomo para que tú le puedas tomar una foto en todo momento, sí se pueden capturar algunos momentos en específico para que veamos la forma, el comportamiento y el movimiento que tienen los átomos. En esta imagen podemos ver distintos momentos y coordenadas en un plano cartesiano, por decirlo así, en las que podemos ver el movimiento de un átomo. Y por eso es que tiene como estas ondas giratorias y estos movimientos circulares. Realmente nos ayuda a entender por qué los modelos son una forma muy cercana a entender las cosas como son realmente. Y bueno, quería que lo vieras para que tengas una idea más clara de por qué representamos a los elementos a partir de estos modelos atómicos. Y ahora sí, vamos continuando con las partículas subatómicas. Lo primero es que vamos a hablar del núcleo, que es la parte central de este átomo. El núcleo es aquel donde vamos a poder encontrar a los protones y a los neutrones, que son dos de las partículas subatómicas presentes en el átomo. Los protones están unidos entre sí por unos enlaces muy fuertes, los cuales al romperse suelen generar una gran cantidad de energía atómica,
que casualmente es parte de esta energía que se utiliza en las plantas nucleares. Ya te darás una idea de qué tan peligrosa y qué tan potente puede llegar a ser esta energía que proviene desde adentro de los átomos. ¿Y de dónde proviene? Pues de sus partículas subatómicas, específicamente de los protones y de los neutrones, los cuales se encuentran en el núcleo del átomo. Hablando un poco más sobre los protones, te dejo aquí algunas características de estas partículas. Los protones son aquellos que aportan la carga positiva al átomo y también tienen una cantidad de masa específica. Generalmente se dice que pesan una unidad de masa atómica. Esa es la masa que tiene un protón, una unidad de masa atómica o una UMA por sus siglas también abreviado. Los neutrones no poseen una carga eléctrica, es decir, estos son neutros, por eso se llaman neutrones, a diferencia de los protones que poseen una carga eléctrica positiva. Y en cuanto a su peso, los neutrones tienen un peso muy similar al de los protones, que es también una unidad de masa atómica o una UMA. Entonces están como equilibrados en cuanto a su peso, ¿verdad? Tanto protones como neutrones tienen el mismo peso, una unidad de masa atómica. Por último, y haciendo una pequeña conclusión de estas características que acabamos de mencionar, podemos decir que el núcleo atómico tiene carga positiva. ¿Por qué? Porque en el núcleo se encuentran los protones que tienen la carga positiva. Y además, el núcleo posee prácticamente toda la masa del elemento. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran los protones y los neutrones. Recordando que cada uno por separado aporta una unidad de masa atómica a cada átomo. Entonces ahí podemos encontrar la carga positiva y la masa de los átomos. Aquí te dejo en pantalla también una imagen para que los podamos ir ubicando. Realmente no es otra cosa que bolitas de colores, similar a lo que manejaba Dalton, pero ahora lo estamos usando para las partículas subatómicas. Generalmente a los protones se les dibuja un signo de más para representar su carga positiva y a los neutrones no se les dibuja nada, para que entendamos que hablamos de que tienen carga neutra. Pasando al otro tipo de partículas subatómicas, hablaríamos de los electrones. A diferencia de los protones y los neutrones, los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo, es decir, están afuera del núcleo. Y estos tienen una carga eléctrica negativa. Ahí ya hay dos características que los hacen muy diferentes a las dos partículas que acabamos de mencionar. También hay que mencionar que la masa de los electrones es muy pequeña, de tal manera que no se considera en la masa atómica del átomo como tal. No quiere decir que no tengan masa, sí tienen, porque ahí hay un tema extraño en cuanto a los electrones en un punto en el que son materia y son energía, pero bueno, ahorita lo que nos importa es lo más esencial. Entonces, un electrón sí tiene masa. Como puedes ver aquí en la imagen, lo separé con una flechita para que lo puedas identificar. Es un número que está expresado en notación científica, que el número es 9.109 por 10 a la menos 28 gramos. Entonces quiere decir que es un 0, luego un punto, luego es 27 ceros y luego 9109. En pocas palabras, es un número muy pequeño. Por eso es que no se toma en cuenta en la masa del átomo. Pero no es lo mismo que sea un número muy pequeño a decir que es cero. Porque químicamente hablando, sí importa si es cero o si es un número muy pequeño. Total, sí tienen masa los electrones, solamente que es un valor muy pequeño. Al final, hay que tener en cuenta que la cantidad de protones y electrones que tiene un elemento químico siempre va a ser la misma siempre y cuando este sea un átomo estable. Esto creo que es algo que hemos visto en otras materias, tal vez en física inclusive. Cuando hablamos de esta parte de las cargas positivas y negativas, siempre debe de haber un equilibrio. La misma cantidad de energía positiva debe de ser en relación a la energía negativa.
Por lo tanto, un elemento químico siempre procura tener la misma cantidad de protones que la de electrones. Esto no ocurre siempre. Hay distintos casos en los que un elemento termina teniendo más o menos carga de la que usualmente podría tener. Pero de eso vamos a hablar en otro video. Hoy lo vamos a dejar en que si un elemento está en una forma estable, va a procurar tener la misma cantidad de protones adentro en el núcleo y la misma cantidad de electrones afuera girando. Finalmente, ¿cómo le podemos hacer para calcular los protones, neutrones y electrones que hay en un elemento? Son unas operaciones matemáticas bastante cortas, quiero que las veas aquí en pantalla, que están a manera de una fórmula, solamente para que no las perdamos de vista. La primera nos dice que para calcular los protones, que se suelen abreviar con la letra Z, los protones son igual al número atómico de ese elemento. Ya lo habíamos hablado en otro video, pero lo recordamos aquí de manera muy breve. El número atómico de un elemento y el número de protones es la misma cantidad, es el mismo número. Por lo tanto, de ahí puedo rescatar esa información. Ahora, hablando de los electrones, que se abrevian con la letra E mayúscula, acabamos de decir que en los elementos estables debe de tener la misma cantidad que de protones. Por lo tanto, la fórmula es así. La misma cantidad de protones equivale a la misma cantidad de electrones. Son la misma cantidad. Por último, hablando de los neutrones, aquí sí cambia un poco la cosa. Si yo quiero calcular los neutrones, hay que realizar una resta, que es la masa atómica de un elemento, abreviado con la letra A, le vamos a restar los protones. Y eso nos va a dar el total de cuántos neutrones, abreviados con la letra N, tiene un elemento. Es una resta. A la masa atómica le resto la cantidad de protones y lo que me salga son los neutrones. No es algo complicado, espero no te parezca a ti muy difícil porque son solamente unas restas, pero te voy a dejar un ejemplo para que lo corrobores y así nos termine de quedar más claro. Revisa por favor el ejemplo que está ahora en pantalla. Vamos a describir la información de este elemento que es el número 45 y su símbolo es RH. Entonces estamos hablando del elemento rodio. La masa atómica la podemos ver aquí mismo, que son 102.9 unidades de masa atómica, UMA, abreviados. Por lo tanto, a partir de esto ya puedo sacar los cálculos de protones, neutrones y electrones. Es muy fácil. Primero los protones. Los protones son 45 porque su número atómico es 45. No tiene pierde. Luego los electrones también son 45 porque los protones son 45. Recuerda que deben de ser la misma cantidad, por lo tanto se repiten. Donde hacemos una operación es para calcular los neutrones. Para los neutrones vamos a hacer una resta de 102.9 menos 45. La masa atómica menos los protones. Y esto me da un total de 57.9 neutrones. Prácticamente podríamos decir que son 58 neutrones si lo abreviáramos, para no tener por ahí algunos decimales. Sin embargo, podemos dejarlo como 57.9 y no hay ningún problema. En fin, como puedes ver, es muy sencillo hacer el cálculo de estas partículas subatómicas y ahora ya conoces también cuáles son sus características y su rol dentro del átomo. Y ahora te toca a ti. ¿Ya conocías estas partículas subatómicas? ¿Sabías cuál era su función en el átomo? Que algunos tienen carga, que otros no. Algunos están dentro en el núcleo y otros están fuera. ¿Te imaginas si existiera alguna otra partícula subatómica? ¿Crees que sería posible? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo las partículas subatómicas de los elementos químicos. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y comparte este video con aquella persona que comience a estudiar a los protones, neutrones y electrones. Quizá esta explicación y este ejemplo que hemos dado le pueda ser de ayuda para entender mejor el tema. Puedes encontrar este contenido en otras redes sociales
Me encuentras como Profesor Carrillo tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego. Si te preguntaran qué es una molécula, ¿qué dirías tú? ¿Qué características tiene? ¿Qué forma? ¿O cómo lo podríamos describir? Si no tienes una idea muy clara de lo que es una molécula, quédate conmigo en este video. Hola y bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con ya más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el día de hoy vamos a platicar sobre las moléculas químicas. Vamos a tratar de explicarte con este video qué características tiene una molécula, cómo se ve y también de qué manera podemos representarla nosotros para que podamos explicarle a alguien más qué es y qué funciones tiene una molécula. Pero antes de dar inicio al video, te pido por favor te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación y también vas a encontrar una serie de videos de química en las listas de reproducción de este canal. Y entrando en tema, te decía que para el día de hoy vamos a platicar sobre cómo es que se representa una molécula. En videos anteriores ya hemos platicado sobre qué es un átomo y qué son las partículas y cómo podemos representarlas. Pero nos hace falta entrar en este tema que son las moléculas. Digámoslo así, es el nivel que sigue después de que estudiamos a los átomos. Así que, primero que nada, te voy a recordar a qué nos referimos cuando hablamos de una molécula. Aquí en pantalla vas a encontrar en este momento algunas características más esenciales sobre lo que son las moléculas. Asimismo, te dejo una imagen de un modelo de una molécula para que ya nos vayamos familiarizando con él. Primero hay que aclarar que están formadas de átomos. Recuerda que una molécula es la unión de distintos átomos, es la suma de ellos. Ahora, ¿cómo se da esta unión? Se da mediante algo llamado enlaces químicos, que es un tipo de energía que permite que los átomos se unan entre sí, y esto da origen a las moléculas. ¿De qué está hecho un enlace químico? Bueno, pues generalmente estos enlaces químicos están hechos a partir de los electrones. Recuerda que vimos que los electrones son aquellos tipos de partículas que están fuera del núcleo del átomo. Y justamente como están afuera, es lo que les permite unirse con los electrones de otro elemento para crear ahora sí que lo que conocemos como el enlace químico. Aquí entra un concepto que hemos visto antes, que es el estado de oxidación. En un momentito más vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de él. Y finalmente, hablando de estos enlaces, tenemos que puede haber de 3 tipos. Pueden ser enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Esto no es otra cosa que la cantidad de enlaces que puede haber en una molécula. Y dependiendo de las necesidades de la molécula, va a haber un tipo de enlace o va a haber de otro. Por ejemplo, aquí en pantalla puedes ver el ejemplo de esta molécula llamada vanilina y ahí podemos ver que hay enlaces simples y también hay enlaces dobles. Dependiendo de la forma de esta molécula va a haber un tipo de enlace o va a haber de otro. Cabe mencionar que dependiendo del tipo de enlace que haya, las propiedades de esta molécula van a cambiar. No es lo mismo que tenga un enlace simple a que tenga un enlace doble, por ejemplo. Y finalmente podemos ver bolitas de distintos colores. Como es ya costumbre, sabemos que cada bolita diferente va a representar a un elemento distinto. Y ya con eso yo ya sé fácilmente cuáles corresponden al mismo elemento, por ejemplo las de color azul, o cuáles corresponden a un elemento diferente, por ejemplo las de color amarillo y de color rojo. Bien. Ahora, una vez que hemos visto esto, hay algunos datos adicionales que hay que hablar de las moléculas y te los muestro en la siguiente pantalla. Mira, ya podemos ver más a detalle a qué nos referimos con cada una de las partes de esta molécula. Por ejemplo, el número 1 y el número 2 que están señalados aquí corresponden a un enlace simple y a un enlace doble respectivamente. Y podemos verlos simbolizados con una línea. Una línea sencilla es un enlace simple
y cuando hay dos líneas es un enlace doble. El número 3 nos dice la fórmula química. La fórmula química son los elementos que forman a esta molécula. Por ejemplo, aquí vemos que es carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son los que forman la fórmula química de esta molécula. Tenemos en el número 4 a los subíndices, que los subíndices son los numeritos pequeños debajo de cada elemento. Un subíndice no hace otra cosa que decirnos cuántos hay de este elemento. Por ejemplo, aquí podemos ver que de carbono hay 8, de hidrógeno hay 8 y de oxígeno hay 3 átomos. La unión de todos estos átomos da origen a esta molécula. ¿Ok? El número 4 y el número 5 y el número 6 corresponden a los elementos que están señalando, siendo el 4 el oxígeno, el número 5 el hidrógeno y el número 6 el carbono. ¿Cómo le hago para saber en este caso cuál elemento es cuál? Bueno, tengo que tener en cuenta dos cosas. Primero, el subíndice que me dice cuántos hay de cada uno. Y en segunda, el estado de oxidación. El estado de oxidación también me va a dar la pauta, es decir, me va a guiar para saber cuántos enlaces voy a encontrar de cada elemento. Por ejemplo, aquí podemos ver que de hidrógeno pues deben de ser 8, entonces debo de localizar 8 bolitas que sean iguales. Pero su estado de oxidación me dice que solo pueden formar enlaces simples, porque su estado de oxidación es 1. Por lo tanto, solo puede formar un enlace cada uno. Así que todas las bolitas que yo vea que solo formaron un enlace, por lógica deben de ser las de hidrógeno y las otras deben de ser las de carbono. Como las de oxígeno son 3, es muy fácil saber que son las de color rojo, por ejemplo. Y así podemos ir estudiando cada molécula. A partir de sus átomos, su fórmula y sus subíndices, podemos conocer qué átomos las están formando para comprenderlas mejor. Algo importante que mencionar en cuanto a las moléculas y cómo se forman es lo que te decía en relación al estado de oxidación. El estado de oxidación es el que nos va a permitir saber cuántos enlaces puede formar un elemento y qué tipo de enlaces pueden ser, cuál va a ser la carga que este enlace tenga, si va a ser algo positivo, si va a ser algo negativo. Hay que recordar que todo esto lo encontramos en la tabla periódica de los elementos. Esto ya lo vimos en el tema número 2. De cualquier modo, si no te acuerdas, puedes revisar nuevamente esa información para tener un poco más fresco esto de lo que estamos hablando, que es que el estado de oxidación que yo puedo encontrar de cada elemento en la tabla periódica me va a servir de guía. Por ejemplo, si tiene un estado de oxidación de 1, un elemento, quiere decir que puede formar un enlace. O si tiene un estado de oxidación de 2, puede formar un enlace simple o tal vez puede formar un enlace doble también, porque tiene esa opción. Si tenemos un elemento con un estado de oxidación de 3, pues tal vez puede formar 3 enlaces simples o puede formar uno doble y otro simple, porque al fin y al cabo tiene la opción de formar 3 enlaces. ¿Cómo lo sabríamos? Hay que revisar la tabla periódica y con cada elemento hay que hacer esta revisión. Es un dato que tiene todos los elementos y es muy fácil de ver en la tabla. Ahora, vamos a terminar revisando algunos ejemplos de otras moléculas para que te des una idea de cómo están acomodadas, cómo las puedes ver y que entiendas qué elementos las forman, así como su estado de oxidación. La primera molécula que puedes ver aquí es la molécula de agua formada por H2O, hidrógeno con un subíndice 2 y oxígeno. Y aquí la puedes ver dibujada. Creo que es muy claro entender que en este caso las bolitas grises son las de hidrógeno y la roja que está al centro es la de oxígeno. ¿Cómo le hago para saber cuál es el estado de oxidación de cada una? Pues lo puedo ver. Cuando yo veo la molécula veo que la bolita roja tiene 2 enlaces. Por lo tanto, su estado de oxidación debe de ser 2. Y en cambio, cada bolita plateada tiene un enlace. Y por lo tanto, su estado de oxidación debe de ser de 1. Ya puedo revisar en la tabla periódica y corroborar que el estado de oxidación de oxígeno es -2 y que el de hidrógeno es más o -1. En este caso, pues podemos dejarlo simplemente como que puede ser el +1
y ya con eso sabemos cuál es el estado de oxidación de esta molécula. Finalmente te muestro el ángulo de la apertura que tiene esta molécula, que es de 104.5 grados. ¿Por qué te muestro el ángulo que tiene esta molécula? Es muy fácil, porque tienen una forma tridimensional. No están pegadas, no están aplastadas. Recuerda que son tridimensionales. Entonces podemos verles cierta apertura, porque tiene una forma en las tres dimensiones. Tiene alto, tiene ancho y tiene profundidad. No es como si estuviera dibujada. Nosotros la dibujamos, pero es porque para nosotros es más fácil entenderlo así. Sin embargo, tienes que entender que tienen formas tridimensionales. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es la molécula de CO2, es decir, dióxido de carbono, y aquí nos vamos a dar cuenta que la molécula está formada por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Otra vez lo puedo ver en la molécula muy fácil, saber que las de oxígeno son las de color rojo porque son dos, y la que está al centro de un gris más oscuro debe de ser la de carbono. Ahora, ¿cómo puedo saber aquí cuál es el estado de oxidación de cada uno? Pues muy fácil. Yo veo que cada una de oxígeno tiene dos enlaces, por lo tanto su estado de oxidación debe de ser de -2. Y al centro encontramos a carbono, que su estado de oxidación en este caso habrá de ser de +4. De manera que ya puede organizarse esta molécula porque carbono formó dos enlaces de un lado y dos del otro, pero en total son 4. Y su ángulo es de 180 grados, es como si estuviera abierta por completo horizontalmente. Vamos a pasar a la siguiente. La tercera molécula es de dióxido de azufre, es SO2. Tenemos un átomo de azufre y dos de oxígeno. Otra vez podemos ver que las bolitas rojas son de oxígeno y ya sabemos que cada una forma un enlace de -2 o un enlace doble. Por lo tanto, azufre, que está al centro, debe de ser una carga positiva de +4. Y lo podemos ver, forma dos enlaces de un lado y dos del otro. Por lo tanto, es un +4 en este caso y tenemos una apertura de 119 grados de esta molécula. Vamos a revisar la siguiente. La siguiente molécula es de gas metano, que está formada por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Ahora podemos ver que para cada hidrógeno tiene una carga positiva de +1 y para carbono, que está al centro, tiene una carga negativa de -4. ¿Por qué tiene -4? Porque está formando 4 enlaces, uno para cada hidrógeno. Y el hidrógeno está formando un enlace cada uno. No es lo mismo decir que 4 hidrógenos hacen un enlace que un carbono hace 4 enlaces. El enlace se cuenta para cada elemento que está presente. Y tenemos un ángulo de 109 grados. Esta forma como si fuera una cruz. ¿Ok? Vamos a pasar a la última molécula. Esta última molécula se llama pentacloruro de fósforo. Aquí podemos ver que también hay un átomo de fósforo y 5 de cloro que están alrededor. La de fósforo, como es una sola, debe de ser la de amarillo, y las de cloro que están alrededor son todas las de color verde. Aquí podemos ver que su estado de oxidación de cloro es negativo y es -1, y por el otro lado de fósforo es +5. Por eso es que fósforo forma 5 enlaces y cloro forma un enlace cada cloro, de manera que queden equilibrados. Y al final tenemos un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto en este caso. Es como si fuera una pirámide esta molécula. Entonces, ¿por qué forma la forma que tiene? Básicamente por los elementos que la forman. El acomodo que tiene se debe al equilibrio que debe de haber entre el espacio, entre cada átomo que la forma, porque no pueden quedar totalmente apretados. Recuerda que están formados por energía y debe de haber cierto equilibrio entre la energía de un elemento y la del otro, a pesar de que todos formen una misma molécula. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que podrías representar tú una molécula a partir de la información que acabas de ver? ¿Cómo representarías un enlace simple, uno doble o la fórmula química de una molécula?
¿de qué color pondrías cada uno de los átomos que las forman? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por ver conmigo cómo es la representación de las moléculas. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y compartir este video con aquella persona que esté estudiando las moléculas para que le quede más claro cuál es la manera más adecuada de poderlas dibujar a partir de sus enlaces, su fórmula o sus subíndices. Recuerda que puedes encontrarme en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.